Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este segundo video de la reseña de la bailarina de Auschwitz. En el video anterior vimos que esta obra está escrita por Edith Eger, quien es una maravillosa persona, es psicóloga, es escritora, este es su primer libro y tiene Instagram, así que les recomiendo que la sigan por allí si quieren, porque es una dulzura. Ahora bien, hemos visto que La bailarina de Auschwitz se trata de una novela autobiográfica sobre la autora, sobre cómo la vida de Edith se vio atravesada por ser llevada a un campo de concentración nazi, a Auschwitz, junto con su familia. En esta historia lo que hace es compartirnos a nosotros, los lectores, cómo ella vivía su infancia, cómo ella vivía su adolescencia, los deseos que tenía. Ella se estaba preparando para ser atleta de las Olimpiadas, practicaba ballet, em, tenía un futuro muy prometedor en cuanto a lo que ella deseaba, pero bueno, todo eso se vio arrasado, ¿sí? Esa es la palabra, arrasado, por este destino de ser llevada a, a un campo de concentración, por ser de origen judío. Ahora bien, lo que vimos en el video anterior es que más allá de ella estar realizando trabajos forzados, de comer tan poquito que eran como personas esqueléticas andando, más allá de los malos tratos, de los abusos, ella comenta que muchas de sus compañeras, muchos de los judíos que estaban en el campo de concentración encontraban motivos internos para seguir viviendo y conectarse con lo luminoso de la vida. Es así que estuvimos hablando sobre ciertos juegos que Edith hacía con sus compañeras de, de habitación, no, pero con sus compañeras, ¿sí? O de ciertos chistes que se hacían entre ellas. Ella lo que comenta es que más allá de cualquier circunstancia desfavorable que vivían, en su interior tenían la libertad para conectarse con recuerdos luminosos de sus pasados antes del campo de concentración, en el caso de Edith, el ballet, los momentos alegres con sus padres, o también recordaba los encuentros con su novio, que le daban motivos para seguir viviendo pese a esas circunstancias. Es decir, que ella internamente elegía conectarse con lo luminoso de la vida o con esos recuerdos que por sus matices alegres le hacían recordar que la vida no era solamente lo que estaba viviendo en el campo de concentración nazi y le daban fuerzas para seguir viviendo. Ahora bien, seguimos con la segunda parte de este libro. Edith es llevada junto con su hermana y otras compañeras a trabajar a una fábrica. No voy a desarrollar tanto ese tema, pero sí me interesa que quede claro que son trasladadas para realizar diferentes trabajos forzados. Y el último destino, llevadas en contra de su voluntad, es Gunskirchen, ¿sí? Que se los voy a leer. Se trataba de unas cuantas edificaciones de madera en un bosque pantanoso cerca de un pueblo. Un campo construido para albergar algunos centenares de trabajadores forzados, en el que ahora se apelotonaban 1800.
O sea, que un espacio que era pensado para cientos de personas ahora albergaba, residían trabajando 1.800 personas, es decir, hacinamiento. Y ella dice, no es un campo de exterminio. Aquí no hay cámaras de gas ni crematorios. No obstante, no cabe duda de que nos han enviado aquí a morir. Ya cuesta distinguir quién está viva y quién está muerta. La enfermedad recorre nuestros cuerpos, tifus, piojos, llagas abiertas, carne viva, viva y pudriéndose. El cadáver de un caballo medio devorado. Si alguien muere debajo de ti, sigues durmiendo. Duermes profundamente en las atestadas estructuras de madera o en el suelo. Hay una chica que se retuerce de hambre. Hay un pie negro, podrido. Bueno, leo hasta acá. Esta parte súper cruda nos da cuenta sobre cómo ya Edith llega al final, y eso que abordamos en el primer video sobre encontrar lo luminoso de la vida en esas circunstancias deplorables, ya en esta instancia es casi, ya no lo puede lograr, porque sufren de hambruna, los cuerpos se están pudriendo, ¿sí? Porque están enfermos, ¿sí? Bueno, cuestión que a ese campo es cuestión que a Kurskirchen llegan soldados estadounidenses y logran liberar a los pocos sobrevivientes que habían quedado. Entre ellos y ellas estaban Edith y su hermana. Es así que Edith nos comenta: cuando me atreví a imaginar un momento como este, el fin de mi cautiverio, el final de la guerra, me imaginaba mi pecho henchido de alegría, me imaginaba gritando a voz en grito: soy libre, soy libre. Pero ahora no tengo voz. Somos un río silencioso, una corriente de liberados que fluye desde el cementerio de Kurskirchen hacia el pueblo más cercano. Voy montada en una carretilla improvisada. Las ruedas chichirran. Apenas puedo mantenerme consciente. Bueno, en este pasaje vemos que esa Edith que intentaba aferrarse a lo luminoso de la vida, ahora ya no tiene fuerzas. Es como una luciérnaga que se fue quedando sin luz. Y esto a mí como lectora me pareció como muy impresionante, porque realmente nos encontramos con una historia donde Edith no nos habla de seguir un positivismo tóxico, sino que nos cuenta cómo fue su historia de aceptación, recuperación, y cómo fueron como las oscilaciones en esa historia, como al principio en el campo de concentración, en los primeros meses, cuando tenía más fuerza, lograba aferrarse a eso que le permitía seguir viviendo, ¿sí? Que le permitía aferrarse a los amaneceres, ¿sí? A que podía llegar a ser libre. Pero ya en esta instancia nos encontramos con una Edith desgastada, al igual que con su hermana. Ahora bien, cuando
Edith y Madga llegan a Polonia, lo que hoy conocemos como la actual Polonia, que es donde estaba su casa. Las recibe su hermana Clara. Clara era la tercera hermana, ¿sí? La más grande, y era una violinista que en el momento en el que los soldados alemanes secuestran a Edith y a su familia, Clara en ese momento no se encontraba en su casa, estaba en otro país preparándose para un concierto. Entonces no es llevada. Es así que ella, esta hermana Clara, se aboca a cuidarlas con total devoción. Edith siente que el mundo se le va viniendo abajo porque cae en la certeza de que es libre del campo de concentración, pero que no es libre de su pasado, de que ya por un tiempo no va a poder volver a bailar, que su sueño de ir a las Olimpiadas de atletismo se ve truncado, que no ocurrirá, y nos encontramos con un personaje que sufre, y que sufre porque la vida le fue dolorosa. Es así que, bueno, acá les comento un fragmento, ¿sí? Dice: a finales de julio la fiebre ha desaparecido, pero Gaby, su médico, todavía no está satisfecho con mi evolución. Mis pulmones comprimidos, demasiado tiempo por la espalda rota, están llenos de líquido. Le preocupa que pueda haber contraído tuberculosis y me recomienda que vaya a un hospital para tuberculosos en los montes Tatras. Es así que Edith es acompañada por su hermana Clara a este hospital. También les leo esto. Yendo en tren a este hospital, Clara la atiende a Edith como una niña pequeña. Entonces dice así: Clara me atiende durante el viaje como si fuera una niña pequeña. Miren mi nenita, exclama a los demás pasajeros. Yo les sonrío, como si fuera un precioso bebé. Prácticamente parezco uno. Se me ha vuelto a caer el pelo a causa del tifus y está empezando a crecer, suave como el de un recién nacido. Les leo esto porque esta escena es como muy visual, ¿sí? Nos encontramos con Clara que quiere cuidar a toda costa a Edith, la trata como una niña desválida y tenemos esta Edith, esta persona que ha quedado arrasada por lo que ha vivido. En este hospital, Edith va a conocer a quien luego se convertirá en su futuro esposo, ¿sí? Su futuro esposo es Bela, ¿sí? Y Bela había enfermado por tuberculosis, se había curado y se encontraba en este hospital donde conoce a Edith. Edith logra recuperarse de ese líquido que tenía en los pulmones y ese supuesto del médico de que podía llegar a tener tuberculosis resulta falso, ¿sí? No enferma de tuberculosis. Ahora bien, Edith se casa con Bela, este muchacho que conoce en el hospital. Bela es una persona que también es de origen judío, con un pasado complejo y tiene un leve tartamudeo. Es así que cuando le propone casamiento a Edith, Clara, su hermana, no se opone, pero lo primero que le dice es: dos personas con discapacidades, ¿qué van a hacer juntas?
Y Edith de igual forma se casa con Bella y tienen una hija, Marianne. Luego de varias circunstancias, logran migrar a Estados Unidos con lo opuesto, ¿sí? Y cuando migran a Estados Unidos comienzan a trabajar donde encuentran, donde los contratan como trabajadores. Edith comienza a trabajar en una fábrica, Bella también consigue trabajo y son padres y la vida va transcurriendo. Otro pasaje que me gustaría leerles es el siguiente, donde Edith dice: había perdido mi infancia en la guerra, mi adolescencia en los campos de exterminio y mi primera juventud en la obsesión por no mirar nunca atrás. Me había convertido en madre antes de haber pasado el duelo por la muerte de mi propia madre. Había intentado recuperarme demasiado rápido y demasiado pronto. Es así que la vida va transcurriendo y Edith es como que va intentando estar en la vida, ¿sí? Y toma cierta herramienta y toma esta otra herramienta al principio para evitar su dolor, ¿sí? Por ejemplo, ni bien llega a Estados Unidos, elige trabajar y ni siquiera se toma como tiempo para observar y estar en ese dolor. Ella simplemente no, ella quiere estar para su hija, ser buena madre, trabajar y eliminar ese pasado. Más allá de los distintos obstáculos que van teniendo en lo laboral, en un momento Bella, su esposo, empieza a progresar y logran un traslado hacia El Paso, que es una localidad que a ellos les termina beneficiando porque El Paso es bilingüe, ya que se habla inglés y también español. Es una ciudad multicultural y ella menciona: El Paso era bilingüe, multicultural, pero sin una segregación evidente. Y estaba la propia frontera, la unión de dos mundos: El Paso en Texas y Ciudad de Juárez en Chihuahua. Les leo un pasaje que es más preciso sobre esto. Mi mundo interior ya no se sostenía, se convirtió en la fuente de mi dolor. Recuerdos incesantes, pérdida, miedo. Podía estar en la cola de la pescadería esperando mi turno y cuando el dependiente decía mi nombre, veía la cara de Mengele, un médico del campo de concentración, superpuesta sobre la suya. Al ir a la fábrica algunas mañanas, veía a mi madre a mi lado. Clarísimamente la veía darse la vuelta y alejarse. Intenté borrar mis recuerdos del pasado. Pensé que era cuestión de supervivencia. Únicamente después de muchos años llegué a entender que huir no cura el dolor, lo empeora. En América estaba geográficamente más lejos que nunca de mi antigua prisión. Al huir del pasado, de mi miedo, no encontré la libertad. Construí una celda con mi terror y corrí el cerrojo con el silencio. Bueno, no hay, creo que, pasaje más claro que este para dar cuenta de que una no puede huir de su pasado. Y es esto lo que aprende Edith. En El Paso comienza como a sentirse más cómoda en el país por esta cualidad que tiene El Paso de ser multicultural. El tiempo va transcurriendo y Edith decide
estudiar psicología. Ya para ese entonces es madre por segunda vez y por tercera vez, es decir, que tiene 3 hijos, y ella decide estudiar. Estudiar para Edith es como lograr un punto de inflexión en su vida, porque vuelve a elegir algo que es un deseo bien propio de ella, que es volver a capacitarse. O casualidad, entre comillas casualidad, no tiene nada de casualidad, elige estudiar psicología. Ahí se presenta también como esa tendencia a comprender, ¿no?, qué era lo que le estaba sucediendo. Cuando comienza esta formación, se acerca, o más bien le es acercada la obra de Viktor Frankl, ¿sí? Viktor Frankl fue un psiquiatra, un terapeuta, creador de la logoterapia. Él también fue víctima y fue sobreviviente del Holocausto. Y un compañero le acerca a Edith esta obra y nos encontramos con una Edith que aún quería huir de su pasado. Pero al toparse con este libro que le presta su compañero, le presta El hombre en busca del sentido, Edith por primera vez se encuentra con alguien que vivió lo que ella vivió y que lo que propone Viktor en su obra es que más allá de cualquier circunstancia en la que un ser humano pueda llegar a estar, uno siempre tiene la libertad para poder elegir por sí mismo qué aptitud tomar. Entonces, algo que me gustaría leerles es que Edith comienza a interiorizarse más sobre las teorías psicológicas que existen y aprender sobre las mismas le va permitiendo conocerse a ella, ¿sí? Conocer la obra de Viktor Frankl, de Carl Rogers, de Richard Farson y de otros psicólogos y psicólogas. Le va permitiendo conocerse y comprender, por ejemplo, que cuando ella escuchaba una alarma de bomberos y de repente le ocurrió un flashback de remontarse a las experiencias que vivía en los campos de concentración, en realidad lo que estaba rememorando era que esa situación le disparaba esa situación traumática que ella había vivido. Entonces ella, al estudiar psicología, comienza a comprender lo que le estaba pasando, comienza a comprenderse. Me gustaría leerles este pasaje que Edith toma del hombre en busca del sentido. Dice: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Cada momento es una elección, por muy frustrante, aburrida, limitadora, dolorosa u opresora que sea nuestra experiencia, siempre podemos decidir cómo reaccionar. Y por fin empiezo a entender que yo también puedo decidir darme cuenta de eso. Puedo decidir por mí. Entonces acá, en esta instancia, nos encontramos con una Edith ya de 45 años que empieza a estudiar psicología, que se da cuenta que ella puede, que ella tiene que, para volver a conectarse con lo luminoso de la vida, tiene que aceptar su pasado, no lo puede reprimir.
Entonces, algo que, por ejemplo, ella menciona en el capítulo 14, que se llama De superviviente a superviviente, y también te lo digo a vos, si estás en un proceso de curación, de recuperación, ella dice, nadie se cura en línea recta. Y esto me parece súper importante mencionarlo porque Edith no se cura en línea recta, ¿sí? Y nadie lo hace. Y lo importante es volver una y otra vez a ser conscientes de esa aptitud que tomamos hacia la vida. Ya en el paso, luego de unos años, y ya estudiando Edith psicología, ella empieza terapia con un psicólogo junguiano y ahí empieza a analizarse y ese trabajo en consultorio también le va permitiendo trabajar con ella misma, trabajar con ese pasado y trabajar también con sus capacidades, porque algo que le pasa a Edith es que cuando sale del campo de concentración, al ser ella tan denigrada y tan abusada de sí, pierde su amor propio y, es como que también al encontrarse con un cuerpo deteriorado, que luego ese cuerpo sana, pero es un cuerpo que ya no puede ir, por ejemplo, a ese sueño que ella tenía de ir a los Juegos Olímpicos. Entonces es como que en el campo de concentración al salir, el amor propio de Edith fue devastado y ella tampoco da cuenta luego del campo, ya siendo sobreviviente, tampoco logra conectar, tampoco logra dar cuenta con sus capacidades, con sus virtudes, con sus dones. Y en terapia, con este psicólogo, comienza a conectarse con su inteligencia, con sus virtudes y demás. Va recomponiendo ese amor propio que había sido desmoronado. Y un fragmento que les quería leer, que me lo había dejado marcado, es, a ver si está por acá. Este. Puedes vivir para vengarte del pasado o puedes vivir para enriquecer el presente. Puedes vivir en la prisión del pasado o puedes dejar que el pasado sea el trampolín que te ayude a alcanzar la vida que desees. Este pasaje me encantó, porque la pregunta que les hago y que yo me hice es cómo miro mi pasado, cómo miro lo doloroso de mi pasado. ¿Lo veo como una prisión o lo veo como un trampolín que me ayuda, que me ayuda a alcanzar la vida que deseo? Y acá otro pasaje que me encantó, que se los quería leer, es el siguiente. La autoaceptación fue para mí la parte más dura de la curación, algo con lo que todavía batallo. El perfeccionismo surgió en mi infancia como una conducta para satisfacer mi necesidad de aprobación y se convirtió en un mecanismo de adaptación aún más integrado para hacer frente a mi sentimiento de culpa por haber sobrevivido. El perfeccionismo es la creencia de que algo está roto, tú, de modo que disfrazas tu rotura con títulos, logros, premios, pedazos de papel, ninguno de los cuales puede arreglar lo que crees que estás arreglando. Al tratar de combatir mi baja autoestima, estaba en realidad reforzando mi sentimiento de indignidad. Al aprender a ofrecer a mis pacientes amor y aceptación total,
afortunadamente aprendí la importancia de ofrecérmelos también a mí misma. Ya acá nos encontramos con una Edith que luego de años logra recibirse como psicóloga, y digo luego de años porque ella detiene sus estudios ya que su hijo, ¿sí? en un momento es diagnosticado con un problema de atención, entonces ella deja para después su continuidad como psicóloga, formándose como psicóloga, y pone toda su atención en ayudar a su hijo. Cuando su hijo ya logra adaptarse a la modalidad escolar y logra él mismo conectar con su inteligencia y con la responsabilidad de los estudios, Edith retoma la formación y logra recibirse. Luego se doctora. Y en este fragmento lo que dice es que la autoaceptación del pasado de ella misma es clave para el proceso de recuperación, y que esa autoaceptación de su pasado es también la que a ella le permitió después comprender aún más a sus pacientes, trabajar con ellos y abrirles a sus pacientes ese camino a la autoaceptación. Y también les leo este pasaje. Lo cierto es que a lo largo de nuestra vida tendremos experiencias desagradables, cometeremos errores y no siempre conseguiremos lo que queremos. Eso forma parte del hecho de ser humano. El problema y la base de nuestro sufrimiento constante es la creencia de que el malestar, los errores y la decepción indican algo sobre nuestra valía. La creencia de que las cosas desagradables de nuestra vida son lo que merecemos. Carl Rogers, uno de mis mentores más influyentes, era un maestro ayudando a los pacientes a aceptarse plenamente. Rogers postulaba que cuando nuestra necesidad de autorrealización entra en conflicto con nuestra necesidad de valoración positiva o viceversa, podemos optar por reprimir, esconder o ignorar nuestra verdadera personalidad y deseos. Cuando llegamos a creer que no hay manera de ser amado ni de ser auténtico, corremos el riesgo de negar nuestra verdadera naturaleza. La autoaceptación es un paso fundamental para la recuperación. Y algo más que me parece importante destacar es que algo más que me gustaría destacar es que una se puede llegar a pensar, bueno, ¿y qué pasa con el dolor de Edith, con esas personas que arrasaron su vida? Es decir, con los nazis, con Hitler, con los soldados. Y les leo este fragmento que dice así. El pasado no ha desaparecido. No lo he superado ni eliminado. Sigue vivo en mi interior. Pero también la perspectiva que me ha proporcionado cada paliza, cada bomba de humo que asciende hacia el cielo, cada momento de terror que creía que era el último, viven en mí, en mis recuerdos y mis pesadillas. El pasado no ha desaparecido, no lo he superado ni eliminado.
sigue vivo en mi interior, pero también la perspectiva que me ha proporcionado. Llegué a ver la liberación porque mantuve viva la esperanza en mi corazón. Llegué a ver la libertad porque aprendí a perdonar. El perdón no es fácil. Es más fácil guardar rencor, buscar venganza. Curar no consiste en borrar la cicatriz o ni siquiera en provocar la cicatriz. Curar es apreciar la herida. Este último pasaje me parece que tiene un contenido muy reflexivo, porque esta mirada de ver al perdón nos abre la oportunidad de considerar a la venganza como una demanda de algo que no está resuelto, ¿sí? Y que cuando uno logra perdonar, de alguna forma es porque uno logró trabajar con su interior para perdonarse a sí mismo de sentir esa venganza, ese rencor y liberarse, ¿sí? Porque lo que Edith nos comenta es que si uno se queda anclado en la venganza y el rencor, uno no es libre. Con este último abordaje termino esta tercera parte, que es la libertad, y para el último video nos queda la curación. Lo voy a dejar acá por el tema del tiempo del video. Espero que les haya sido enriquecedora la reseña. Ya en estas últimas dos partes, que son la prisión y la curación, nos encontramos con este Edith que está trabajando, reelaborando y resignificando ese pasado. Y en el último video vamos a hacer la conclusión de la obra en general y de la última parte, que es la libertad. Espero que estén bien y les mando mucho cariño y amor.